mi oficio de fotoperiodista, pues ahora sí que a mí me reveló muchísimas cosas que yo ni siquiera, no sé, o sea, simplemente el hecho de empezar a visitar pueblos, de empezar a visitar ciudades, de conocer gente y que yo por medio de mi trabajo pudiera como llevar esas personas y esos mensajes a otros lugares, pues a mí definitivamente me empezó a revelar cosas que yo ni siquiera estaba consciente, ¿no? De entrada, en San Luis, cuando conozco a Patricia y empiezo a trabajar los temas de migración, a mí en ese momento pues me empieza a revelar mi ciudad, ¿no? O sea, me empieza, trabajando en un periódico, pues me empieza a llevar a colonias, me empieza a llevar a... ahora sí que empiezas a salir de tu burbuja, ¿no? Yo soy de San Luis y San Luis, como si lo conocen, pues es una ciudad pequeña, es una ciudad... y ya para que no sé, o sea, yo siento que para mí me abrió las puertas de muchas cosas, ¿no? Esto es San Luis, esto es Villa de Arriaga, es una ganadería, siguiendo esta idea de visitar como hacendados, ganaderos, y luego empiezo a cruzar historias de cazadores, inspirado también en cazadores que estaban peleando el narcotráfico, en el momento en el que estaban tratando de apropiarse de ranchos, ¿no? Entonces, todo eso yo lo empiezo a recolectar, empiezo a recolectar historias y empiezo a querer crear esta narrativa, ¿no? Sobre lo que para mí significa la ley del monte. Y esta imagen, bueno, para mí significa, bueno, pues el inicio, ¿no? El nopal, el campo, y la tierra, ¿no? Que es básicamente uno de los temas principales de este proyecto, es la tierra. Él es Carlos Spector, es un abogado que lleva casos de asilo político en El Paso, es un hijo de ruso y mexicanos, y él está explicando ahí como un cholo, obviamente pues él es de los primeros que logran ganar un caso de asilo político en México, bueno, para un mexicano en Estados Unidos, y constantemente sufre amenazas, ¿no? Entonces, bueno, él está ahí explicando cómo un cholo llega a su oficina y le hace un gesto como si le fuera a disparar. San Luis, Juárez, Yucatán, ahorita estamos, o sea, no por decir, ya llevo 4 estados, ¿no? Pero quiero que vean un poco como por dónde estoy trabajando, a dónde me voy moviendo y cómo estoy tratando de hilar estas historias con esta narrativa, ¿no? Lo de la cacería sí quería hacer como un énfasis en cómo fue uniendo todas estas zonas de la tierra y el manejo del poder, no solo a partir de la posesión, sino de la movilización. Y por un lado empieza con migración, que es movimiento, es algo que está en movimiento, que es recorrido de territorio, y el narcotráfico lo mismo. El narcotráfico implica los recorridos, ¿no? Entonces son como historias paralelas todas, muy difíciles de que puedan tener congruencia en una primera lectura. Esta es una boda en Ayutla también después de la liberación, pues cuando en muchos de los pueblos donde todo esto está sucediendo son lugares que llegan a estar sitiados pues, por el crimen, ¿no? Entonces todas estas cuestiones de celebraciones públicas están prohibidas, no que estén prohibidas, pero si tú haces una fiesta pues te van a cobrar una cuota, ¿no? Entonces cuando se libera el pueblo, estos eran como símbolos de orgullo, de decir, bueno, pues ya podemos salir a la calle, ¿no? Podemos celebrar una boda, ¿no? Entonces, pues fue un momento muy interesante porque mientras ellos obviamente están caminando, pues, aunque se ven cautelosos, pero están caminando con toda la dignidad y es como están como desafiando a eso. Yo nunca lo he pensado como a veces me lo ha dicho Patricia, como esto de que tú ves a México y a dónde van los mexicanos, y yo nunca me lo he cuestionado de esa forma, pero sin embargo siento que todos estos temas de los que estoy hablando, que tienen que ver con tráfico, que tienen que ver con personas, que tienen que ver con drogas, tienen que ver al final del día con... Siempre vamos a estar influenciados políticamente y socialmente pues, por Estados Unidos, ¿no? Nos guste o no, mucho de lo que nosotros vivimos y respiramos, tanto en México como en Centroamérica, pues van a estar cargados fuertemente con una influencia de lo que pasa en el país del norte, ¿no? Y al final del día, tanto las personas que están migrando y que pasando por México y las drogas, pues van para Estados Unidos, ¿no? Entonces, la historia está conectada en muchísimas formas. Y bueno, pues ¿qué hacen los mexicanos en Nueva York? Pues también se divierten, ¿no? También, o sea, no todo es tragedia, obviamente. Se van a la lucha libre también, Él es un luchador puertorriqueño que se llama El Cavernícola, está esperando ahí entrar en acción. Él era el negro que es el referee, él fue el referee esa noche. Y a mí me llamó mucho la atención ir aquí porque, bueno, todos conocemos aquí que la lucha libre pues en estos lugares de desfogue, ¿no? O sea, es donde todo el mundo va y saca sus, no mames, chinga tu madre,
Entonces son esos lugares donde más en una ciudad donde están llevando una vida pues complicada, pues pueden ir aquí y sacar todo el fuego, ¿no? Esta historia tiene que ver con los pachucos, con el pachuquismo, que es una historia que para mí es casi como el punto cero de lo que tiene que ver la identidad latina en Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Los pachucos, bueno, como se les conocía primero, eran los Sud-Sooters, que ellos nacen en los 40s en California, y pues eran estos mexicanos que tienen una actitud como de mucho orgullo. La identidad del pachuco, la identidad del Sud-Sooter, viene precisamente en estos lugares, por ejemplo, llámese Los Ángeles, donde había estos barrios de mexicanos, que eran pues obviamente las aldeas de mexicanos, ¿no? O sea, llegan los gringos, se instalan, pero pues obviamente ya había aldeas que eran mexicanos, ¿no? Es toda esta cuestión que tiene que ver con mucho del tema que es, váyanse de aquí, mexicanos, y hay tierras en Estados Unidos donde los mexicanos han vivido ahí toda su vida, ¿me entiendes? O sea, obviamente hay morenos, hay gente que parece latina, etcétera, ¿no? Lo cual muchos estadounidenses parecen no comprender. Pero lo que pasa es que hoy en día el pachuquismo es una subcultura, ya es una cuestión casi como de estilo de vida. O sea, hoy ya no son pandillas. Ajá. Hoy los antiguos pandilleros lo ven como una forma de redención, como de ya el pachuquismo para ellos significa ir a bailar los domingos, ¿me entiendes? Y vestirse como pachucos y postar. Y vestir a sus hijos. Bueno, todos estos desde los 40 se ha pasado por tradición. O sea, yo el personaje con el que empecé a trabajar con Andrés, un yaqui, que él vivió ese periodo de Los Ángeles con su abuelo en los 50s. O sea, él veía que su abuelo llegaba con los pantalones rotos, trasquilado. ¿Qué te pasó, abuelo? No, pues nada. Pero volvemos a lo mismo, o sea, la historia del pachuquismo me llegó también y me interesa por estas cuestiones de los inicios de la chicanía. O sea, esto para mí es como la entrada o esta primera historia donde estoy tratando de conocer estos universos en Estados Unidos, ¿no? Pero era un universo masculino y esto es contemporáneo por imitarlo, la señora. O sea, no hay pachucas, ¿estás de acuerdo? ¿O sí? Sí, yo creo que sí ha habido pachucas, sí. Ok. Sí, cómo no. Ese cuate solamente llegó y me enseñó su tatuaje, ¿no? Tiene ahí... Que me parece interesante también porque pues me habla de cómo esta identidad del pachuquismo sigue estando muy arraigada, ¿no? También a los pachucos se les ve también como, o sea, se les tiene muchísimo respeto. O sea, porque son obviamente estos viejos como pandilleros, o sea, tienen esta figura también de respeto muy, muy cañona, ¿no? Y se les respeta muchísimo.